días, amada iglesia. Feliz día del Señor. Gracias a Dios me da la oportunidad de hoy compartir con ustedes. Vamos a seguir estudiando la epístola a los Gálatas, a la iglesia de Galacia que están estudiando ustedes, ¿verdad? Pero antes de iniciar, quiero hacerles una pequeña introducción de algo que a mí me encanta mucho de esta ciudad. Ustedes como ciudad tienen un privilegio que a muchos de los managuas nos encanta, ¿sabían? Tiene un olor delicioso por la mañana, por las noches y durante llueve. Me refiero, por supuesto, al café. Ese grano que después de ser plantado, cosechado y al pasar su proceso de tostado y limpieza, se convierte en una taza con un perfume riquísimo. A mí en lo personal me encantan ambos estados, es decir, caliente y frío, granizado, ¿verdad? Como le sabemos o le decimos. Sin embargo, no me gusta el café tibio. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta en ese estado de temperatura, no es agradable el café tibio. Entonces, bueno, esta comunidad cristiana de la cual hoy continuaremos estudiando, iniciaron su fe con entusiasmo y alegría, con el fuego y el calor del Espíritu en sus corazones. Los creyentes de Galacia mostraron al principio una gran satisfacción a causa del Evangelio. Durante el tiempo que habían vivido su fe cristiana, con la misma alegría y confianza que habían recibido también al apóstol Pablo, cuando él lo visitó en el capítulo 4, versículo 13, por ejemplo. Pero no mucho después, parece que este amor se enfrió. Aquel primer gozo y fervor que ellos tenían, y parece que esto coincidió también con la aparición de serios problemas doctrinales que ellos tenían. Creo que estas cosas ya las vieron durante los primeros capítulos. Su amor por el Evangelio empezó a ponerse tibio. No era ni caliente ni helado. Era tibio, sin convicción, sin determinación. Ellos recién abrazaban el Evangelio. Esta iglesia era muy joven. Desde la ascensión de Cristo en el libro de Hechos, tenían aproximadamente 35 o 50 años. Era una iglesia relativamente nueva. Así que estas iglesias tenían problemas doctrinales. Pablo se sintió movido a escribir esta carta, por lo que decidió confrontar la fe frágil de ellos y también denunciar a estos falsos maestros que se habían introducido a escondidas para atentar o criticar sobre la libertad que tenían los creyentes de esta iglesia en Cristo. Estas personas se llamaban judaizantes. Intentaban convencer a los Gálatas de que el Evangelio de Cristo, para que fuera perfecto, tenía que seguir sometido a la ley de Moisés y que era necesario continuar con las prácticas propias del Antiguo Testamento, con esos ritos y ceremonias que ellos practicaban, y muy por especial la circuncisión. No haré un resumen, ¿verdad?, de todos los capítulos, ¿verdad?, ustedes ya lo estudiaron. Simplemente trataré en esta etapa final, que ya son el capítulo 6 que están estudiando, traer a tu mente recuerdos de los primeros capítulos. Primero Pablo hace una defensa del Evangelio, de su llamado y comisión como mensajero de Cristo. Versículos como por ejemplo del capítulo 1, versículo 6 dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Cristo, de Dios, que los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Estaba horrorizado él. Son versículos que confrontan, o bien cuando él deja claro que no viene a cumplir un llamado por su propia voluntad, sino porque él busca obedecer a Dios y no a los hombres. Por ejemplo, en el versículo 10 del mismo capítulo 1 dicen: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Así que deja claro su defensa del Evangelio, su llamado y su comisión. Luego pasa a explicar la ley y la definición del Evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 3, en versículos del 1 al 3, también vuelve a hacer una palabra confrontativas.
Y dice, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se le explicó con toda claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. ¡Wow! Esas palabras no se escuchan hoy en las iglesias. Que alguien le digan tontos. Ante todo, el evangelio tiene que ser tolerante, dicen estas iglesias. Agradable para las personas, para no herir sus sentimientos, para no perder membresía, número de personas. También les recordó la definición e identidad de los Gálatas. No cumplir la ley, sino por la fe en Cristo, ya no eran esclavos. Dice en el versículo 7, siempre en el capítulo 3, así que los verdaderos hijos de Abraham solo son los que ponen su fe en Dios. Y por último, en estos capítulos, en el capítulo 5 y en el 6 que ustedes están estudiando, donde ya nos encontramos, Pablo nos llama a recordar nuestra libertad en Cristo. Escuchemos muy bien, libertad en Cristo, no es libertinaje. Y el fruto del amor, y por supuesto finaliza explicando el conflicto que hay entre la carne y el espíritu, del cual se desprenden características de una persona que vive de acuerdo al Espíritu Santo y de acuerdo a las pasiones de la carne. Ese es en el capítulo 5, los frutos. Todas estas cosas te las recuerdo hoy brevemente porque son sumamente importantes, hermano, para que podamos aplicar estas verdades a nuestra vida. Así que pido y confío en Dios que hoy puedas concentrarte en recordar otra verdad que la obra del Espíritu Santo pueda traer a tu corazón y mente y podamos aplicar estos versículos finales en el capítulo 6, versículo 11 al 14, el cual estaremos leyendo. Acompáñame en el capítulo 6, del 11 al 14, va a haber una filmina, igual lo van a leer. Dice así, fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra esta última palabra. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse, lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Por favor, oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, porque mi Dios te ha placido desde antes de la fundación del mundo que tu iglesia, Dios, que tu cuerpo, que mis hermanos y yo podamos hoy estar reunidos este domingo, Señor, dedicado para ti. Que podamos orar, expresar nuestras necesidades, peticiones, nuestros ruegos, Señor, a ti, confiando que por la obra de Cristo tú escuchas las oraciones de tu pueblo y tú respondes de acuerdo a tu voluntad, porque tú eres fiel, mi Dios. También, Dios, pudimos adorar con libertad, Señor. Pudimos consagrar nuestras vidas, mentes y corazones en adoración a ti, porque tú eres el único digno de alabar, digno de adoración, y que nuestras coronas se postren ante ti, Señor. Y ahora llegó el tiempo, Señor, de este mensaje que tú tienes para tu iglesia. Dios, oro por mi corazón para que pueda confiar en la obra de tu Espíritu Santo. Pero Dios, oro por el corazón de mis hermanos para que tengan corazones enseñables y receptibles. Que no pongan la mirada en el hombre, sino en ti, Señor. En tu palabra, que puede transformar los corazones y las vidas de mis hermanos, así como lo ha hecho con las mías. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a aprender a confiar en la obra de Cristo,
a descansar en su evangelio y a jactarnos solamente de la gloriosa cruz. Este versículo 11 que vamos a leer, el cual inicia lo que vamos a estar estudiando, inicia con una aclaración, pero con un gran énfasis. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas palabras. Pablo regularmente usaba un amanuense. Una persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio todo lo que se le dictaba. Básicamente una persona que se dedicaba a ser escriba. Por ejemplo, al final de la carta de Romanos, en el capítulo final, se menciona a un hombre llamado Tercio, quien se dedicó a escribir esta carta. Pablo dictaba y Tercio escribía. Así está pasando en este momento. Pero acá en este versículo 11, Pablo sencillamente quiso enfatizar en lo siguiente, parafraseando: toda la carta había sido escrita por otra persona al cual él le dictaba, pero él dice: ¿sabes qué? Déjame escribir yo esto. Yo pondré mi firma para que la iglesia de Galacia sepa que esto es importante, es serio, y quiero y deseo que lo sepan al ver mi firma y mi letra. Entonces él está haciendo algo, es un énfasis, es algo importante. Y lo que él escribía. Sin embargo, vamos a pasar de la persona que escribió al contenido de esta, que es lo más importante. Dice en el versículo 12, los que tratan de obligarlos a circuncidarse, lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. No quiere que interpretes o aprecie este versículo a la ligera, como una simple advertencia, sino como el clamor de un padre a sus hijos espirituales. Este era el amor que tenía el apóstol Pablo para con sus hijos, para con la iglesia de Galacia. Lo que le estaba diciendo: abran sus ojos. Realmente la motivación que tenían estos falsos maestros, estos judaizantes, era que quería hacerlos creer y obligarlos a volver a la circuncisión, por la razón de que no sufrieran persecución. Pero al hacer esto, por supuesto, negarían la cruz de Cristo. Esta era una declaración de guerra, hermano. La verdad estaría en juego, las convicciones a prueba, pero también la destrucción del evangelio de la gracia en el corazón de esta comunidad, de esta iglesia nueva. Porque estos hombres deseaban que esta comunidad confiara que era necesario regresar a los rudimentos anteriores del Antiguo Testamento. Hacían que el evangelio de la gracia fuera ineficaz. Porque al hacer esto, también evitarían el sufrimiento. Y esto no solo causaba este problema, era un atentado con el evangelio. También atentaba contra la unidad de la iglesia. Por esta situación se crearon bandos. Por aquellos que se creían que eran muy puros, cumpliendo las obras de la ley, y por otros que se aferraban a las verdades que Pablo le había predicado y que ellos ya creían en su corazón. Unos afirmaban que eran verdaderos creyentes y el resto que no lo era. Como aclaración, hermanos, estos judaizantes creían en Cristo. Creían que Él había muerto en la cruz del Calvario. Creía que Cristo había muerto por los gentiles y por los judíos. Creían que Cristo venía a formar un solo pueblo. También creían que Dios le había dado la ley a través de Moisés. Así que ellos creían que los gentiles también iban a ser parte de la iglesia. Ellos tenían doctrina. Todas estas cosas las creían. Pero ellos aseguraban y declaraban ante otras personas o ante la iglesia que necesitaban también cumplir y anexar las obras de la ley al evangelio para que pudiéramos ser salvos. Es decir, Cristo más obras de la ley. No bastaba solo con creer en Cristo, sino que teníamos que agregar obras de la ley. Estas cosas comenzaron a crear una división en la iglesia. Había enemistad, había rencor con la iglesia de Cristo. Te quiero recordar lo que pasó y seguramente ustedes lo estudiaron en el capítulo 2
¿Se acuerdan cómo Pablo confronta al apóstol Pedro? ¿Recuerdan lo que pasó ahí? Incluso confrontó a Bernabé. Porque estos hombres creyeron en el Evangelio de la Gracia, caminaron con Cristo, lo vieron a Cristo. Estaban actuando con hipocresía ante los gentiles, queriendo arrastrar a los gentiles a las prácticas judaizantes. Y lo confrontó el apóstol Pablo a este titán, que el apóstol Pedro. ¿Se imaginan cuánto aprendizaje, hermano, tenemos acá? Si estos hombres que fueron titanes en la iglesia primitiva y fundamento de esta, negaron breve momento el Evangelio de la Gracia, ¿cuánto más nosotros, hermano? Que no somos como estos hombres. Quiero llevarte a la reflexión. ¿Cuántos de nosotros vivimos la vida cristiana pensando que depende de nuestro esfuerzo, por nuestro esfuerzo, permanecer fieles a Dios? ¿Cuántos de nosotros vivimos de esa manera? O para poder vivir de manera correcta, necesitamos hacer obra para que seamos aceptos a Él. ¿Cuántos de nosotros creemos en la profundidad de nuestro corazón? Necesito portarme bien, necesito hacer esto para ser acepto a Dios, para permanecer fiel a Dios. Pablo constantemente le recordaba que no deberían tener esta mentalidad. En Romanos capítulo 11, versículo 5, dice él mismo, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad merecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Hermanos, ¿por qué nos cuesta creer estas cosas? ¿Por qué nos cuesta creer esto en el corazón? Porque siempre nos vemos acompañados de Cristo y tengo que hacer algo más. Basta ya de caminar bajo nuestro propio esfuerzo, tratando de corresponder al amor de Cristo mediante nuestras buenas obras, sin la ayuda de Dios. Recordemos de dónde hemos sido sacados. Y que no fue por nuestra obra o nuestro esfuerzo. No estamos en la iglesia porque en algún momento de nuestra vida se nos ocurrió buscar a Dios y que nuestra vida cambiara. No. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios capítulo 2. No había forma que un muerto pudiera buscar a Dios, hermano. No había forma que mis deseos, motivaciones, afectos tuvieran un interés por buscar a Dios, a un Dios santo. No había manera, hermano. Hoy estás sentado acá y no había forma. No fue tu iniciativa, tu inteligencia, tu sabiduría vana quien te tiene aquí hoy. Es Dios el que puso el deseo de que tú le busques y que veas tu necesidad profunda de Cristo. Al contrario, nosotros corríamos lejos de Dios. Incluso ahora ya en Cristo, como creyentes, cuando nosotros veamos que hacemos buenas obras, que nacen de nuestro corazón, por supuesto, que glorifican el nombre de nuestro buen Dios, recordemos esto. En Filipenses capítulo 2, 13, pues Dios trabaja en ustedes y les da que el deseo y también que el poder para que hagan lo que a Él le agrada. No hay espacio para la autogloria. Así que estas cosas buenas que podemos hacer es el poniendo el deseo y el poder en nuestros corazones para que las hagamos. ¿Y cómo es esto posible, hermano? Porque Dios, por medio de Cristo, hizo una obra sobrenatural en nuestros corazones, a salvarnos, al perdonarnos de nuestros pecados, al obsequiarnos ¿qué? A regalarnos fe. Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y después ¿qué dice? Y estos son regalos de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Esta fe es repuesta, porque no es una fe muerta que tenemos. Esta fe es repuesta, tendrá acciones y buenas obras. Como dice también Efesios 2, que Él nos preparó de antemano para que hagamos ¿qué?
buenas obras. ¿Pero para qué hacemos buenas obras? ¿Por qué? ¿Para que nos jactemos? No, es porque a Él le agrada. Es para la gloria de su nombre. Los judaizantes eran motivados por el orgullo que había en sus corazones, por el orgullo religioso. Querían impresionar a los demás con la piedad externa que los rodeaba, que aparentaban. Pero también su prioridad era la seguridad personal, en vez de lo que yo creía. No había otra meditación. Quiero enseñarles otra reflexión o hacerles otra pregunta para que reflexionemos. ¿Cuántas cosas estás dispuesto a dejar y a sufrir por la causa del Evangelio? Los judaizantes no tenían el interés ni el bienestar de los gálatas. Por el contrario, solo estaban preocupados de ellos mismos, su propio honor y su propia tranquilidad. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Estamos cómodos? ¿No queremos sufrir? ¿Qué tipo de evangelio vivimos? El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 12, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Hermano, vivir el evangelio conlleva persecución, sufrimiento, rechazo. Y si estas cosas no las estás experimentando, entonces tendrías que preguntarte si estás cultivando la piedad en tu vida o bien si estás amando a Cristo por encima de todo. Estas cosas nos deberían de llamarnos a un autoexamen. Si yo no soy una sal que escupe el mundo en la cultura, algo está pasando, porque probablemente soy azúcar. Estoy cómodo con el mundo, porque la verdad va a crear fricciones. La verdad va a generar rechazo, incluso de la misma familia. El costo de seguir a Cristo es la misma vida. Y el mundo no nos abraza y nos dice, bienvenidos, vengan los creyentes con el evangelio. Nos quiere destruir, nos quiere matar, nos quiere rechazar, así como mataron al Hijo de Dios. Como primer punto, iglesia, el Señor nos está llamando a confiar solo en la obra completa que Él realizó en la cruz y a descansar en el poder de su evangelio para nuestras vidas. No tenemos que regresar a los rudimentos viejos. No tengo que presentarme ante Cristo. Hoy sí, hoy vengo con mi nuevo hombre, mi nueva forma de pensar, mujer. Hoy sí me voy a comportar bien, voy a ser fiel, Señor, hasta la muerte. Hermano, deja de creer esas cosas. Deja de confiar en tu propio mérito y justicia. Cristo quiere a hombres y mujeres quebrantados, humillados, pobres de espíritu, que lo abandonan todo por seguir a Él, para que Él te fortalezca en el espíritu y entonces te haga un nuevo hombre y mujer. Pero si tú vienes con tu portafolio de acciones, estás equivocado. En el versículo 13, siempre leyendo los pasajes que estamos estudiando, dice, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Vean qué paradójico y contradictorio esto. Los que están exigiendo la circuncisión no viven de acuerdo a la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Ese era el objetivo de ellos. Estos hombres ponen este rito, la circuncisión, como un requisito para agradar a Dios y obtener la salvación. La cultura y la sociedad está plagada de este mal también. Tal vez en este momento no están pidiendo la circuncisión. Pero si usted sale a la calle, hermano, y pregunta a una persona cómo ir al cielo, probablemente le responderá creyendo en Dios, porque Cristo muere por los pecadores. Y la respuesta no está mal, pero no significa que es suficiente. Porque la mayoría agrega
que debemos portarnos bien y obedecer sus mandamientos. Siempre las respuestas irán con esa muletilla. El poder creer en Dios más otra cosa, más otra creencia, más hacer esto, hacer lo otro. Siempre se va acompañado de eso. Pregunte eso en la calle. Incluso podemos estar creyéndolo nosotros, presentándonos delante de Dios de esa manera. Hay muchas herejías en las iglesias evangélicas actualmente, en la cultura evangélica, donde dicen Dios hace el 99.9% y usted hace el 0.1%. Es la responsabilidad de nosotros. Yo lo he escuchado un montón de veces. También dicen, Dios no puede salvar a un pecador a menos que ésta le abra el corazón. ¿Lo han escuchado? Como que Dios está atado de sus manos sin poder hacer nada. Es una mentira, hermano. Miren este ejemplo hermoso de Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo hace su segundo viaje misionero. Es impresionante. Quiero hacer un paréntesis en Gálatas, se lo quiero leer. Dice en Hechos 16, versículo 13, el día de descanso, es decir, el día del Señor, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensábamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una gentil, donde había idolatría también. Una comerciante de tela púrpura muy costosa, que adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. ¿Te das cuenta lo que estás leyendo, hermano? ¿Quién abrió el corazón? Dios. Y no solo eso, ¿qué más hizo? Aceptó, dice. Es decir, el mensaje no fue ineficaz, fue poderoso para transformar el corazón de esa mujer, así como lo fue para vos también, para mí. Él abrió el corazón. Él hizo una cirugía, hermano, de corazón abierto. Abrió el corazón, puso su espíritu, y hay otras ilustraciones, puso su espíritu para que nosotros amáramos su ley, lo obedeciéramos y anduviéramos viviendo de acuerdo a sus principios, sus decretos. Pero puedo usar otra ilustración. Él agarra tu corazón de piedra, lo saca, lo rompe y pone un corazón de carne, tierno, receptible al evangelio. Eso hace el evangelio en nuestras vidas. No creamos esas herejías y mentiras. Nosotros no aportamos nada a la salvación. Tú no agregas nada en la obra de salvación. Es Cristo el que muere en la cruz del Calvario, dice, consumado es. Él no dice, consumado es, y esta es mi parte, y la otra parte la harán aquellos que crean. Él no dice eso. No dice tal cosa. Tampoco mi Señor espera que te compadezcas de Él y abras tu corazón engañoso y le diga, está bien, Señor, entra a mi corazón. Tampoco. Tú no tienes la capacidad de abrir tu corazón. Esta ilustración que les voy a presentar es bonita. La escribió un pastor que ya murió y dice lo siguiente: la persona está a punto de ahogarse en el mar. Dios simplemente no lanza un salvavidas a una persona que se ahoga, es decir, para que se salve. Él va a lo profundo del mar y saca ¿qué? Un cadáver del fondo del mar. Lo lleva a la orilla, respira en el aliento de la vida y lo hace vivir. Puf, ese es el poder del evangelio. Eso hace nosotros, muertos en delitos y pecados. No hay manera de que un muerto pueda obedecer el evangelio. No había manera que Lázaro saliera de la tumba. No había forma. El evangelismo cultural ha causado daño al evangelio. Las iglesias, por la falta de doctrina, usan pasajes como: busquen la paz con todo y la santidad de la cual nadie verá al Señor. Por ejemplo, en Hebreos 12, ¿lo han escuchado? También ocúpense de su salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12. Y es cierto, esta es la palabra de Dios. Por supuesto, es la palabra fiel de Dios. Pero lo que hacen esta iglesia es usar el versículo así, ¿verdad? Para que ellos les produzcan miedo de que podamos perder la salvación. Miedo de que podamos
por nuestra infidelidad, porque somos pecadores, fallamos y pecamos a diario contra la santidad de Dios, somos infieles. Entonces, produce en nosotros miedo de que constantemente perdemos la salvación. Vivimos arrepintiendo acá, hermano. Yo estoy predicando en este momento, y si mi mente divaga, y si el Espíritu Santo no tiene control de mi mente, yo estoy pecando. Ustedes están ahorita viéndome, y su mente está pensando en el almuerzo. Están pecando. O sea, y si imagínense estar aquí en la iglesia, peca o pierden la salvación. Estaríamos constantemente rostro en tierra. Señor, dame la salvación, sálvame, sálvame. O sea, no viviríamos, no haríamos nada. Viviríamos como locos. Entonces, eso es lo que hace la iglesia cultural. Eso es lo que hace. Cuida tu salvación, cuida tu salvación, cuida tu salvación, que la vas a perder. Entonces, a través de obras de justicia. Hagamos esto para que agrademos a Dios. Hagamos esto para no perder la salvación. Eso es lo que hacían los judaizantes. Creían en la obra de Cristo, más obras. Eso es lo que inculca la iglesia cultural, ¿verdad? Que perderemos la salvación y que depende de nosotros, de nuestra fidelidad. Y si seguramente dependiera de nuestra seguridad, de nuestra fidelidad, por supuesto que la perderíamos, ¿verdad? En Romanos capítulo 3, versículo 3 al 4 dice, es cierto, algunos de ellos fueron infieles. Está confirmando Pablo. ¿Pero acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Hermano, Satanás constantemente, día y noche, nos vive acusando ante el trono de gracia. Míralo, va a la iglesia y es infiel. Dice que es creyente y es infiel. Te niega. Cuando le preguntaron si es creyente, él dijo, y cito, somos infieles. Nuestro corazón pecaminoso manifiesta la infidelidad. Pero dice Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es cierto, son infieles. Los hijos de Dios son infieles, fallan, pecan. ¿Pero acaso el carácter de Dios también será infiel? No. El hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Él es fiel en sostenernos. ¿Pecaremos, hermano? Por supuesto que sí. Luchamos constantemente en este cuerpo pecaminoso, pero tenemos abogado ante el Padre para buscar perdón de nuestros pecados. Él intercede por nosotros todos los días. ¿Comprende eso? Intercede por nosotros. No depende de nosotros, sino de la fidelidad de Dios para sostenernos y presentarnos sin caídas delante de Dios. Judas dice en su capítulo 1, versículo 4, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. ¿En manos de quién estamos? De Dios. Juan capítulo 10 dice, en mi mano están y nadie se la arrebatará de mi mano. No está diciendo, nunca van a pecar. Está diciendo, nadie las arrebatará. Mi Padre me las dio. Él nos preserva, Él nos guarda, Él nos sostiene, porque Él es fiel, no porque nosotros seamos fieles. Si dependiera de nosotros, todo lo bueno le echaríamos a perder. Así como nuestros padres, Adán y Eva. El llamado a vivir una vida de obediencia a Dios es sencillamente, hermano, vivir una vida que está rendida al Señor dependiendo completamente del Espíritu Santo. O sea, lo que pide el Señor de nosotros no es nuestras obras. Lo que pide de nosotros es rendición. Rendición. Aquí estoy, Señor, rendido. No puedo hacer más con mis obras de justicia. Quiero refugiarme en la obra de Cristo, que es perfecta, que es fiel, en la cual yo me quiero refugiar. Me quiero sostener, Señor. Hermano, ¿es así como tú vives actualmente? ¿Cultivas esa vida de obediencia? ¿Es tu vida un reflejo del poder del Evangelio?
¿Es tu vida un reflejo de tus acciones o buen comportamiento con el cual te sientes bien consigo mismo? Tu conciencia está tranquila por lo que haces. Trabajo, no le falta nada a mis hijos. No cometo adulterio físico, pero tal vez en el corazón sí. Mientes piadosamente. No robas. Cumple la ley según tú los mandamientos. Por tanto, soy merecedor ¿de qué? De cielos. ¿De dónde está la obra de Cristo? A un lado. La vida de un creyente se ve motivada a agradar a Dios, no por el buen comportamiento legalista. Porque esa vida cansa. Cuando nosotros queremos agradar a Dios de una forma legalista, cansa, agota, hermanos. Porque se hace basado en el rendimiento. Por eso nos agotamos por agradar a las personas y agradar a Dios. Te voy a hacer la última pregunta. ¿Disfrutas de servir al Señor? ¿Disfrutas venir a la iglesia? ¿Disfrutas leer, orar, adorar, evangelizar, hacer cosas para el Señor? ¿O son una carga? Escucha bien, disfrutas, no estoy diciendo cumples. Porque en el momento que usamos la palabra cumples, es como que estuviéramos usando un checklist. Estoy diciendo disfrutar a Dios, disfrutar, hermano, deleitarte, alegrarte. Lo haces de esa manera, es tu corazón así, contento. Voy a orar, voy a adorar, voy a congregar, voy a servir, si me mandan a limpiar, si voy a estar allá afuera dando la bienvenida en medio del sol, pues gloria a Dios. Si me toca limpiar, venir a limpiar los baños, servir a los niños, gloria a Dios. Si me toca poner la silla, gloria a Dios. ¿Te sientes así, con alegría? ¿O realmente, hermano, puedes venir a estar a la entrada en el sol? Ala, hermano, ¿no tienes algo más agradable para mí? Iglesia, el Señor nos está llamando a disfrutar de la obra de Cristo y a vivir vidas que le agraden de acuerdo a su palabra y no de acuerdo con nuestras obras. Ven y disfruta del Señor. Todo es gratuito, hermano. Cristo lo ha hecho todo. No hay nada más que podamos agregar. En el libro de Hebreos nos dicen que podemos acercarnos como confiadamente al trono de gracia. ¿Por la obra de quién? De Cristo, hermano. Cuando yo voy a Dios en oración, en adoración, en lectura de la palabra de Dios, en servicio, yo voy detrás de la obra de Cristo. Cristo va delante de mí. Yo puedo entrar confiadamente al trono de gracia. Ya Dios no está airado conmigo. Ya no soy sujeto a ser destruido. Porque Cristo me reconcilió con Dios. Y ahora que Dios no ve el miserable pecador que era yo. Mira, ¿quién? La obra de Cristo en mi vida. Emputada cuando me mira a mí, no mira a David. Mira a Cristo, su Hijo, en mi vida. Así es en la vida de ustedes. Y eso es hermoso. No nos presentamos a ningún lugar con nuestro currículo, con nuestro apellido, con nuestra posición. Dice en el último versículo, en el versículo 14, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. La cruz sería la última cosa que el hombre hubiera elegido como razón para gloriarse. El justo se hizo maldito por nosotros. ¿Estás claro de esa verdad? Tú y yo, hermano, éramos los destinatarios de la cruz. Los que merecíamos ser llamados malditos. Porque éramos incapaces de cumplir la ley. Más bien, la ley no nos condenaba por la incapacidad que teníamos de obedecerla a la perfección. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. En el capítulo 3, versículo 13. Piensa en esto. Un judío
Para un judío, crucificar a un hombre en el madero y ser maldecido era una costumbre regularmente, y se tenía por seguridad que esa forma de morir era despreciable y justificable para esa persona. Se lo merecía para un judío, pero traer esta escena a la comunidad gentil, principalmente a los griegos, donde fue predicada esta carta a los Gálatas, era vergonzoso. Ellos podrían decir, está bien que este hombre, este rey de los judíos, muera de esa forma para ustedes los judíos, pero que muera para nosotros y que también nos jactemos de esto, es una completa locura. Para los griegos era inconcebible, hermano. Pero para Pablo no lo era, a pesar que era un gentil. Quiero ilustrarlo de esta manera. Cuando tú haces una entrevista laboral y te permiten comentar toda tu experiencia profesional y, por supuesto, tus estudios desarrollados, es una oportunidad para que convenzas a quién, al entrevistador o al empleador, a la persona que te diriges, y que él pueda decir, esta es la persona o el candidato ideal para ocupar X posición. Sabiendo que antes o después de vos vienen otros candidatos que pueden tener mucha más experiencia que vos y que son aún más calificados para el puesto. Pero esa oportunidad de la entrevista que tú tienes, no la quieres desaprovechar. Y harás lo necesario para convencer que eres esa persona que necesita. Pues Pablo también quiso convencerlos que si alguien tenía de qué jactarse, era él. En su vida curricular, lo menciona en Filipenses capítulo 3. Él tenía un currículo excepcional. Miren lo que dice él. En el capítulo 3, versículo 4. Aunque si alguien pudiera confiar en su propio esfuerzo, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en su propio esfuerzo, yo lo tengo aún más. Mire, clase jactancia y orgullo ahí, que quiso él ilustrar. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Un bebé, hermano, recién nacido. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Antes. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que a Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero que basura a fin de ganar a Cristo. Él no dice que yo crucifiqué al mundo, sino que Él dice que el mundo me ha crucificado a mí. En otras palabras, Él da testimonio por medio del Espíritu Santo que Él ama la doctrina de la cruz, de la locura de la cruz. Que el Espíritu Santo ha hecho una obra maravillosa en su corazón. El mundo, para Él, todos estos tesoros, placeres, honores y valores mundanos apartan el alma. Para Él, han perdido el encanto. Todo era basura en comparación con Cristo. Pablo decidió dejar de amar al mundo y todo lo que traía consigo por Cristo mismo, la perla de gran precio. ¿Es así para vos, hermano? ¿Te jactas de lo que tienes? ¿Te jactas de lo que posees? Hermano, si hay algo de lo que deberíamos de jactarnos, realmente, solo hay una cosa de la cual deberíamos de enorgullecernos. Una motivación correcta, por supuesto. Es seguir a Cristo, tenerle y amarle sobre todas las cosas. No hay nada más. No es nuestra posición, los bienes materiales, nuestro salario, nuestro título, nuestra profesión. Todas estas cosas
son bendición, regalos de Dios. Pero si estas cosas están por encima de Cristo y están por encima de prioridad, hermano, tú lo que estás haciendo es formando un ídolo, un becerro. Todas estas cosas no deberían de tener valor para nosotros. Iglesia, hoy el Señor te está llamando solo a jactarte de una cosa. La cruz de Cristo, nada más. Nada más, Hernán. Para finalizar, quiero pedirte encarecidamente lo siguiente. Abraza la cruz de Cristo. Aférrate a la gracia que nos ha dado salvación sin ningún mérito. Solo el mérito de Cristo. Deja el orgullo religioso. Deja esa carga pesada, hermano. Deja ese legalismo que te impide disfrutar de la suficiencia de Cristo. Ríndete. Dile al Señor, aquí estoy, desnudo, desventurado. No tengo nada, Señor. Quiero entregar mi vida, mi corazón a ti y vivir para tu gloria. Hay una hermosa invitación que hace el profeta Isaías. Y dice en el capítulo 55, versículo del 1 al 2. Oiga, ¿alguien tiene sed? Que venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, elijan el vino y la leche que gusten. Todo es gratis. ¿Por qué gastan su dinero en alimento que no nutre? ¿Por qué pagar víveres que no aprovecha? Escuche y le diré dónde obtener buen alimento que fortalece el alma. Solamente en Cristo tenemos todas estas cosas gratuitamente. Solamente en Cristo somos llamados a disfrutar de su gracia inmerecedora por la obra y los méritos de Él en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias por el tiempo que pudimos hoy meditar, Señor, en estos versículos. Señor, no tengo nada más que decir. No quiero agregar nada más, Señor. Esto es lo que ha puesto en mi corazón y esto es lo que necesita tu iglesia, Señor. Que recuerden estas cosas, mi Dios. Que las abracen. Que se refugien solamente en ti, Señor. Por favor, líbralos del legalismo. Líbralos, Señor, de hacer pandos, cosas que no llevan a la unidad de la iglesia. Líbralos del orgullo que puedan tener en sus corazones al creer que haciendo estas cosas te van a agradar, mi Dios. Mi Dios, la única obra que te agradó a ti fue la obra de tu Hijo amado. Una vez nosotros refugiándonos en esta cosa, entonces podemos hacer buenas obras, pero Señor, tú las proveíste de antemano para que estuviéramos en ellas, Señor. Hasta esta cosa, tú las has puesto en nuestro corazón, Dios. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por favor, que descanse tu iglesia en estas cosas, mi Dios. Glorifícate en gran manera en la vida de esta iglesia, Dios. En los corazones de mis hermanos, en los corazones sedientos, en las personas que hoy necesitan de ti, que vean su fracaso, que vean su miseria, su necesidad, su pobreza de ti, Dios. Para que vengan a ti, a la fuente inagotable de vida eterna. Gracias, Dios, por el tiempo que me permitiste disfrutar con ellos. Oro por esta congregación. Oro por Pastor Edgar, por Giselle y por sus hijos. Oro, mi Dios, para que los fortalezca en tu palabra. Gracias, Dios. Glorifícate en gran manera durante el día del Señor que resta por la tarde. Gracias en Cristo Jesús. Amén.